TV Urban, musicoterapia no Brasil. Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um programa Musicoterapia em Pauta, né, para conversar hoje sobre o método Bonin, né, também conhecido comumente como GIM ou GIM para algumas pessoas, né? Na qual hoje eu vou conversar aqui com duas pessoas muito especiais que vão trazer informações não só sobre características, né, do método Boni, como também informações sobre algumas atualizações, como que está o panorama, né, e como que é a aplicação, a utilização desse método. Apresentando aqui, começando com o nosso convidado, Santiago Vilar, que é mestre em música, mestre em musicoterapia, né, professor em musicoterapia, ele é terapeuta, supervisor e professor com profunda experiência em contextos educativos, é clínico, na prática clínica e comunitária. É instrutor primário do método Boni de imagens guiadas em música, certificado pela Association for Music and Imagery, ensinando grupos e profissionais clínicos da Colômbia, Argentina, Chile, Estados Unidos e Singapura. Foi co-presidente do Comitê de Educação da Associação de Música e Imagem, professor de Educação Continuada na Texas Women's University, Faculdade de Musicoterapia. Ministrou cursos de musicoterapia, de imagens guiadas em música, de técnicas de análise clínica de mandalas na América do Sul, Coreia do Sul, Hong Kong e Estados Unidos. E oferece atendimento terapêutico individual no trabalho clínico e desenvolvimento pessoal e consulta privada. Né? Falhas à parte aqui. Olá, Santiago, tudo bem? Hola Daniel, gracias por esa presentación. Pues me gusta mucho oír en portugués todo lo que hablan y bueno, estoy muy contento de estar aquí en tu programa contigo y con Vivi también para hablar sobre el método Boni de imágenes guiadas con música. Gracias. Eu que agradeço a disponibilidade, agradeço, né, o aceite para participar aqui com a gente, né, dessa vez num formato um pouco diferente, né, devido a outros compromissos, esse programa acaba saindo gravado, mas ainda assim agradeço demais a disponibilidade para a gente poder conversar, né? E junto com o Santiago, a gente também tem a nossa familiar já, né? Membro da casa aqui, a Viviane Barbosa Magalhães, comumente também conhecida como Vivi da Viola, né? Que é coordenadora da pós-graduação em vibroacústica no Centro Biomédico da Música, professora de musicoterapia na graduação pela Faculdade FMU, Estou aqui para supervis... cá. supervisora de estágios de musicoterapia e arte-terapia na pós-graduação da FMU, professora de arte-terapia na FMU e na Freedom, além de professora de música e musicoterapia na pós-Sensuped, né? Entre diversas formações que a Vivi tem, estão a especialização no GIM, né? O método Boni de imagens guiadas e música. Mari, não sei se é essa a pronúncia correta, né? Que está relacionado a Mandala, assessment, Mandalas Assessment Research Instrument, né? instrument. Peter Hess. Terapia sonora com taças de som, cuencos tibetanos e vibroacústica, tigelas de cristal, mesalira e tubos sonoros, cronobiologia, plurimodal, Benenson e musicoterapia focal e obstétrica, né? Entre diversas outras atuações e práticas que a Vivi faz. Então, Vivi, olá, muito bem-vinda, dessa vez como convidada aqui na TV Urban, né? Eu Um estou prazer. passando para o outro lado. É isso Olá, aí. todo mundo. Eu sou Vivi da Viola. Já me conhecem do outro programa TV Urban Entrevista e eu estou invadindo o programa do Daniel agora. Imagina. Estou aqui com muito gosto com Santiago. Graças, Santiago. Estou aqui para traduzir el portuñol do que hablar. Qué bueno, Vivi, qué bueno que podamos hablar y compartir también tu experiencia entre todos e ir construyendo el Sí. espacio
para conversar. É isso. E para a gente começar, gente, eu gostaria de pedir para vocês explicarem um pouquinho, esclarecer. Eu sempre costumo fazer assim essas perguntas, né? Trazer essas perguntas e eu acho sempre interessante, em especial nessa temporada que a gente está falando sobre abordagens, métodos e práticas da musicoterapia, trazer uma introdução, um início sobre o que é, como que funciona, o que é esse método Boni, né, de imagens guiadas. Uhum. ¿Quieres Santi, contestar tú? ¿Contesto yo? Ok. si Bueno, quieres contestar, ¿quieres que yo vá hablando en portuñol después? Como hicimos acá en universidad? como prefieran. Puedo ir hablando y en Sí. español, no puedo hablar en Ujú, portugués. Creo que, bueno, espero que puedan ir comprendiendo. ujú, El método Boni trae el nombre de Helen Boni, que fue su creadora. Ella fue una pianista, musicoterapeuta pionera, muy importante en los Estados Unidos. Y ella desarrolló un método de la exploración de la conciencia más profunda, a través de la escucha de música que era especialmente seleccionada en estados no ordinarios de la conciencia, también conocidos con otros nombres como estados expandidos de la conciencia o estados alternativos de la conciencia. Para ella, esta combinación entre música y estados no ordinarios de la conciencia daba un potencial enorme para el trabajo terapéutico, para un trabajo psicoterapéutico profundo. Ella tuvo mucha experiencia en los años 60 y en los años 70 experimentando con diferentes formas de estados de la conciencia y cómo la música escuchada, sobre todo la música que ella más identificó fue música erudita, como llaman allá, para ujú. poder acceder al mundo interno, acceder a capas del inconsciente, a poder acceder a recuerdos, aspectos significativos, imágenes internas y hacer un proceso terapéutico en donde todos estos aspectos pues tuvieran acceso a la conciencia del viajero, del cliente, pudiera darse cuenta de muchas cosas que están en su interior a través de los viajes con música que ella desarrolló en este método, en el método Boni. Eso fue en los años 70 que ese Ujú. es el método y hasta el día de hoy ha venido también ampliándose, ha venido desarrollándose, ha venido consolidándose como una rama que está pues dentro de la musicoterapia, por supuesto, porque la música es esencial en el método, pero también es una modalidad psicoterapéutica que está más enmarcada dentro de la psicoterapia humanista y también transpersonal. Acho que deu para entender, né? E que o método Boni foi criado nos anos 70. Em princípio, ele tinha sido, era um estudo que envolvia LSD, mas com o tempo eles foram percebendo, a própria Ellen Boni foi percebendo que nesse estudo com LSD a música era mais importante do que isso, e ela começou a trabalhar com a música erudita, no caso a gente fala aqui, mas nas Américas é música clássica, pacotes de música clássica, foi trabalhando com isso. E foi percebendo, dentro do mestrado e do doutorado dela, que ela foi fazendo, ela até parou de tocar, se eu não me engano, ela tocava até em orquestra, e porque é violinista. Já adoro por causa disso, já amo. Ela era violinista e até parou de tocar em orquestra por conta dos estudos dela. E com isso ela formou magicamente assim um dos melhores métodos e um dos mais fortes que eu já vi na minha vida. E que estou agora começando a trabalhar com isso, né? E isso para tudo isso para a pessoa entrar no seu mundo interno, conhecer o seu mundo interno, porque tem os degraus e o rebaixamento de consciência, porque a gente trabalha com estados alterados de consciência, ou estados não ordinários de consciência. Eu prefiro falar assim, acho que é mais interessante do que estados alterados. Mas também trabalha com psicologia humanista e com a transpessoal principal, né? Santi, Sí, sí, transpersonal, a principal. sí, sí, es eso. Mm. Muito bom. E vocês trouxeram as informações, né? Lógico, como eu solicitei, como eu sugeri aqui, trazendo uma introdução, né, do método Boni, como que ele surgiu,
né? E Uhum. como que se estrutura. E eu gostaria de saber também como que isso vem se desenvolvendo nesse sentido de formação, né? De novas turmas, como que ocorre, por exemplo, o processo ali de atualizações ou, enfim, de estudos mais atuais, mais contemporâneos dentro desse método. Como que se desenvolve toda essa parte acadêmica dentro do método atualmente? Bueno, Santi? sí, 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 es sobre cómo el método Boni se enseña hoy actualmente, ¿cierto? Esa es la Sim, pregunta. como o método Boni se ensina e como há las atualizaciones y las cosas que podremos hacer después, y si hay otros módulos, o si aún tenemos el método Boni como era ayer. Ok, ok, ok. Bueno, el método Boni fue evolucionando y continúa evolucionando desde que surgió, porque viene de una experiencia, el origen del método Boni es una experiencia personal de Helen Boni. Mientras ella estaba tocando el violín, tuvo una Uhum, experiencia muy poderosa con la música, en donde ella sintió que la música le hablaba directamente a un nivel muy profundo, y eso la llevó a ella a tener una experiencia con mucho significado espiritual para ella y una uhum, transformación grande. Ella sabía que esto lo podía experimentar cualquier persona, cualquier ser humano. Somos seres sensibles que tenemos capacidad de conectarnos profundamente con nuestro mundo interno a través de la música, y dijo, yo quiero estudiar por qué pasa esto, cómo pasa esto, porque quiero que otras personas puedan sentir la sanación y la transformación profunda que yo he sentido. Todos lo hemos sentido, ¿no? El poder de la música, y Helen Bonny quería entender cómo era que la música podía llevarnos a unos estados tan profundos de recordar cosas tan significativas. Y fue a partir de eso que estudió musicoterapia e hizo un doctorado para poder comprender cuáles eran los efectos de la música en la psique, en las emociones. Eso fue muy importante toda esta etapa de estudio, y luego tuvo una gran experiencia trabajando en terapia psicodélica, que eran utilizando drogas expansivas de la mente y seleccionando cuál era la mejor música que ayudaba a que la persona pudiera transitar esos estados tan alterados, tan ampliados, con fines terapéuticos, y comprendió mucho del poder de la música en estados ampliados. Después de que ya dejaron de utilizar el LSD y las drogas, ella se dio cuenta que era mejor y funcionaba mucho mejor sin LSD, sin necesidad de ningún psicodélico. Y fue así como se empezó a desarrollar el método Boni, y se empezó a estructurar su enseñanza en lo que hoy en día es la Asociación para Música e Imágenes, la Association for Music and Imagery. Es una entidad profesional internacional que regula los estándares de práctica, los estándares de entrenamiento, que promueve la investigación, que tiene publicaciones, que tiene congresos bianuales, tiene becas para probar nuevos programas y para poder mantener en un alto estándar la práctica profesional y el entrenamiento, que hoy en día se da en diferentes institutos, como el Instituto Atlantis for Consciousness and Music, que es el instituto al cual Vivi y yo pertenecemos. sim. É, esse método eu percebo aqui no Brasil, e depois que eu comecei a estudar o método Boni mais profundamente, que ele é muito dinâmico, ele está muito dinâmico e as coisas estão crescendo e estão aparecendo novos programas. As pessoas não estão paradas somente naqueles programas que são ótimos e sim usamos, tá? Perfeitos, ótimos e maravilhosos. É a famosa frase, não se mexe em time que está ganhando. Mas tem outros programas que estão surgindo e que são tão potentes quanto. É correto, Santi? Y claro, claro, hay mucha evolución en el método Boni. El método Boni surgió como una forma de psicoterapia muy enfocada
hacia la exploración profunda del inconsciente, pero hoy en día se han abierto muchas más aplicaciones. Se puede aplicar y adaptar el método para adolescentes, por ejemplo. Se puede adaptar el método a personas con necesidades muy específicas. Incluso se han hecho adaptaciones con personas con autismo no verbales. Eso lo hizo Ginger Clarkson. Entonces el método va evolucionando mucho, siempre buscando de qué manera podemos tomar el poder de la música, los estados de conciencia y las imágenes que se producen en el mundo interno para ayudarle a cualquier persona a tener mayor comprensión de sí mismo, de qué es lo que internamente tiene e integrar diferentes aspectos de su conciencia más profunda. Já tuviste contato com esse método de Ginger, com autistas não verbais? Hay un libro que ella escribió que se llama Soñé que era normal. Ella Sonhei que era hizo normal. Uhum. mal, y en ese libro documenta muy bien cómo fue este proceso de adaptar el método Boni con autistas jóvenes no Aham. verbales. Y era impresionante todo lo que ellos podían conectar. Se comunicaban de forma diferente, no verbal, sino a través de Uhum. teclado. Y podía descubrir mucho de su mundo interno. Es una experiencia muy linda que está en esse libro. Soñé que era normal. Ok. Sí. Interessante, né? Vou até aproveitar depois, tentar deixar na descrição, né, certinho o nome do livro, para quem está nos acompanhando poder buscar, poder acessar, né? Até aproveito, deixo já aqui esse registro, esse chamado, esse convite para quem está nos assistindo agora de não deixar de assinar, né, de se Uhum. inscrever no canal aqui da TV Uban, ativar o sininho para sempre estar ligado nas lives, nos programas, em todos os informativos que a Alban lança aqui pelo YouTube, né, nos seus mais diversos canais de comunicação, nas redes sociais também. Mas tem uma coisa que vocês foram comentando e eu acho que seria interessante da gente conversar um pouco mais e melhor, que é com relação aos programas, né? Quando vocês falam de programas, eu conheço assim, muito basicamente sobre o Mm. método Boni, né? E quando vocês falam de programas, me dá muito a sensação, a impressão de que esses programas funcionam mais ou menos como orientações ou protocolos para situações específicas. Seria Ujú. isso? Como é que funcionam esses programas? Bueno, el método Boni es una forma de musicoterapia receptiva, ¿no? Entonces, Uhum. donde se utiliza música que ha sido pregrabada, grabada anteriormente. Y como les comentaba antes, Helen Boni fue una gran conocedora y una gran experta en música clásica o en música erudita. Y creó varios programas de acuerdo a un perfil de desenvolvimiento de los contenidos internos de las personas. Ella se dio cuenta que necesitaba música que ayudara a la persona a entrar en un estado no ordinario de conciencia, luego a descender hacia aspectos un poco más difíciles del inconsciente y luego utilizar música que les llevara a una sensación de elevación o trascendencia para poder llevarlos a la superficie, de alguna manera superarlo, y finalmente música que llevara a una estabilización y un regreso a un estado normal de la conciencia. Entonces, con ese perfil de música, con esa curva de música de entrar, descender, subir y regresar, ella diseñó diferentes programas que tenían diferentes finalidades. Desarrolló programas que buscaban una exploración inicial para un viajero de primera vez, pero también desarrolló programas que conectaban más con emociones como la tristeza, como el duelo, pero también desarrolló programas que te ayudaban a conectar con el cuidado y el vínculo para poder reconectar con las nociones internas de vínculo. También desarrolló programas que, que van más hacia el trabajo físico corporal, muy energéticos, de expresión de emociones, de rabia, de ira, de fuerza. Cuando
según para que el terapeuta pudiera escoger entre estos programas de acuerdo a lo que cada cliente necesitara. Y estos programas que hizo son más de 18 programas, tienen nombres tan diferentes como transiciones, emoción, expresión emocional, exploraciones, cuidando, nutriendo. Y, y todos, creó más de 18 programas en todo este tiempo. Y cada persona tiene una experiencia diferente con cada programa, eso es importante decirlo. Si bien los programas son únicos, cada persona se relaciona diferente, ¿cierto, Vivi? Que puede haber, por Sí, música actúa diferente no, para todos los otros. Sí, a gente sabe que aquilo que tem aquele programa e os programas eles são para determinadas coisas, assim. Você tem o programa, que é assim, você sabe que você vai levar a pessoa para um estado não ordinário de consciência, ela vai descendo os degraus até que ela chega ali e depois ela vai subindo. Então você tem o programa que vai fazendo e tem as mandalas depois, que é o Mari, mas depois a gente não só o Mari, mas é o Circles of the Self. E só que cada programa que ele estava falando, que é de dor, de perda, etc., que tem outros para papais novos, né, Dani? Para papais que vão ser novos. Cada programa de vínculo dessas coisas, você tem o programa. Então, as músicas, elas realmente têm muita variação harmônica, sabe os parâmetros do som da música? Então, a melodia, a harmonia, ritmo, etc. As variações têm que ser grandes, então elas têm o pico para fazer o pico da experiência, etc., e depois voltar. Mas, como disse Santiago, cada pessoa vai responder de uma maneira diferente. Igual, mas é diferente, entendeu? Muito bom. E uma coisa que também eu fico pensando, assim, até pela própria sugestão do nome, né? Eu, assim como a Vivi, como o próprio Santiago, enquanto professor, no caso, eu sempre trago um pouco, me baseio muito no próprio Bruxa, né? Para falar ali sobre as experiências musicais, sobre as formas que as pessoas podem vivenciar aquela música, né? E como o próprio nome do método Boni sugere, né? A sigla ali, né? O DIM, um acesso a imagens mentais, né? Isso. Mas sempre vem uma certa dúvida quando, por exemplo, não é muito do perfil da pessoa que está sendo atendida ter essa facilidade no acesso a imagens, né? A vivência vir, por exemplo, por outras sensações. Tem algum direcionamento específico que é realizado nesse tipo de situação? Tem ou é feita alguma estratégia para que imagens sejam acessadas ou essas outras expressões, essas outras sensações também são consideradas? Como é que acontece isso? tienen que tomar la formación para entender eso. No, mentira. Vivi, ¿tú quieres contestar? ¿Quieres contestar eso? Por favor. É que assim, a formação é muito complexa, tá? É bem complexa, mas eu diria assim, uma resposta pronta e adequada seria sim. Sí. Ótimo. Você, você tem, sim, você tem tudo o que a pessoa vê, de cores, de sensações físicas, tudo, absolutamente tudo, principalmente, compreendeu, Santi, temos personas acá, eu tenho dois viajeros que solo tienen imágenes, no tienen imágenes, solo flashes Visuales. y colores Es que y eh, sensaciones. hay que hacer Então, sim, te voy a hacer un paréntesis para que ahora sigas. Las imágenes se llama Guided Imagery and Music, aham, pero ese término imagery se puede traducir como imaginería. En portugués, ¿cómo imaginação. sería? Imaginación, Imaginação. Uhum, ok. Y no es solo visual, no solamente son imágenes uhum. visuales de ver un paisaje, a veces son Não, imágenes físicas de sentir cosas en el cuerpo, sensaciones, como dice Dani, o emociones muy profundas, o sim. inspiración, que es más abstracto. Todo Uhum, eso es considerado imágenes, porque son formas en que la psique se expresa de algún modo, es decir, es una representación. uhum, Con eso trabaja el terapeuta, el guía,
para poder llevar al viajero en su viaje. Tem pessoas que elas já pulam direto para as memórias, para os recuerdos, para as lembranças. Sí, Então, tem muitas formas de fazer. Aí que a gente entra com a transpessoal. A pessoa não só vai responder desse jeito, ela não só vai responder, tudo bem, imagens guiadas com música, como disse o Santi, são imagens guiadas com música, mas imagens guiadas com música é quando você tem a imaginação, você também, eu vou traduzir para o bruxa, para o definindo musicoterapia que você estava citando. Então, você tem aquelas quatro formas de imagens guiadas, imagens não guiadas, a gente está por aí, mas se você for lembrar naquele próprio livro também, você tem a regressão através da memória, a recordação através da memória e a reminiscência. Essas três coisas são diferentes. Num, você está lembrando muito longe. No outro, você está recordando aquilo que está passando, e no outro, você está sentindo. me E gustaría tem dar un pessoas. ejemplo. Me gustaría dar un ejemplo de una persona, de una viajera. Esta viajera estaba teniendo en su viaje, empezó a tener un dolor en el tobillo, en el pie, tenía No pé, dolor, no pero, tornozelo, tornozelo. pero su imagen era en un sitio oscuro, no veía nada. Y ahí se terminó esa sesión. En la siguiente sesión, ella volvió a tener el dolor en el pie, pero el sitio oscuro empezó a tomar la forma de una cárcel. Y se dio cuenta en ese viaje que en su imagen que ella estaba encerrada en una cárcel con su pie atado a una cadena y que ya no podía salir. Durante el viaje tuvo sensaciones de angustia, sensaciones de encierro, de atrapamiento y finalmente pudo salir. Y cuando salió, se dio cuenta de que era una niña pequeña, estaba en la casa de sus padres, que en su viaje la habían encerrado, pero era un símbolo, eso no había pasado en realidad, pero era una forma en que ella entendió que se había sentido sobreprotegida durante su niñez y que pudo ella acceder a este dolor físico en su pie a través de la imagen de estar en la cárcel y poder comprender un tema, digamos, que tenía efectos incluso en su matrimonio, donde tenía miedo de salir, tenía miedo de decir las cosas, tenía miedo de actuar más libremente porque tenía cierto tipo de restricciones que venían de su infancia. Entonces ella tuvo imágenes físicas, tuvo emociones, tuvo imágenes visuales y tuvo insights, comprensiones, es decir, entiendo por qué he desarrollado una personalidad temerosa en ciertos momentos, como para dar un ejemplo. Sim. E é muito importante isso, porque às vezes a pessoa precisa passar por essa dor física, que era o caso que ele estava falando, né? A pessoa se via com o tornozelo preso ali naquele anel, e depois que ela percebeu que foi super protegida na infância, mas ela precisava passar pela dor para poder transcender. É muito junguiano, tem muitos símbolos, muitos signos, e a gente tem que analisar tudo isso. E às vezes é na mandala, às vezes, né? Às vezes na mandala é que você vai compreender algumas coisas ali. Então, esse começo, meio e final, eles são muito importantes. Tem pessoas que só sentem cheiro, mas o cheiro é tão importante, Sí, tem que levar em conta. sí, Né? E eu acho que fora a Ellen Boni, talvez o Benenson que tenha percebido isso, que o gosto, o cheiro, o tato são tão importantes sí, quanto, assim. muy importante, sí. Pô, muito bacana. Legal até, eu acho que trazer, inclusive, esse método, né? Trazer essa prática para a nossa conversa aqui nesse programa, porque também o nosso último programa foi com o Benenson, O né? E Benenson. foi muito interessante de expandir o nosso olhar, expandir a nossa compreensão sobre a prática terapêutica que ele estrutura, né? Então, até uma coisa que eu trouxe, uma pergunta que eu trouxe na live anterior, eu acho que também cabe muito bem nessa nossa conversa, é com relação a formas de avaliação e de evolução, né?
A gente tem Ajá, ainda um olhar, uma prática que é muito médico-centrada, né? Especialmente aqui no Brasil, a gente ainda sim. tem muito essa cultura. Então, você vai avaliar como que está uma determinada pessoa que será atendida, tem protocolos específicos ali, tem medidores que vão indicar o que essa pessoa tem, o que ela não tem, o que está dentro do que é considerado normal, o que está alterado, né? Vou verificar se o tratamento que eu estou oferecendo está sendo efetivo ou não, também tem todo um método ali, tem toda uma gama de ferramentas que vão sendo utilizadas e aí, eu já vou até atualizar minha pergunta e trazê-la da seguinte forma: como que Uhum. é feita, né? Como que é realizada essa avaliação, né? Esse olhar sobre a progressão desse tratamento, sobre a evolução dessa pessoa que está sendo atendida dentro do método Boni. Bien, es una buena pregunta y es una pregunta que tiene múltiples respuestas porque el método Boni tú a aplicarlo según tu especialidad terapéutica y según diferentes grupos poblacionales, diferentes tipos de personas con diferentes necesidades. El método Boni lo utilizan en consulta privada, por ejemplo, psicólogos, lo utilizan también musicoterapeutas que tienen diferentes visiones de evaluación de proceso y pueden utilizar diferentes herramientas que no solamente son del método Boni en sí misma, sino que pueden utilizar herramientas de evaluación desde la psicología o herramientas de Uhum. evaluación desde la musicoterapia, desde los mandalas también, que en el caso de que sea un arte terapeuta o una persona con formación en mandalas, pero también el método Boni sí permite tener una evaluación dentro del desarrollo de las imágenes, por ejemplo. Hay varias cosas que tú puedes evaluar para saber cómo está progresando una persona a lo largo de un proceso en el método Boni. Esa es la pregunta, ¿cierto, Vivi? Es eso, Sim, ¿sí? sim, sim. Se há uma Claro. avaliação muito específica para Boni, pero não há que me recuerdo, não há. Sí, Pero, entonces mira, al principio y al final de cada sesión hay un intercambio verbal. Cuando tú uhum, llegas con la persona, hablas, primero conversas y puedes tener una evaluación de ver cómo está la persona a través del intercambio verbal. Luego viene la fase con música y al final hay un cierre también verbal donde tú puedes observar y la persona puede reportar cuáles son los cambios que está sintiendo. La persona eh, se busca que la persona tenga conexiones o asociaciones entre los símbolos de las imágenes que experimentó en su viaje y su vida. Entonces, por ejemplo, les voy a contar el caso de otra viajera que había sufrido trauma por abuso. Y en un viaje, ella se imaginó que un tigre la perseguía en la selva para comérsela, un tigre. Y esto simbolizaba el atacante. Pero ella pudo escapar y pudo defenderse y pudo llegar a un lugar seguro. Para ella, después de que terminó el viaje, lo que me comentó, dijo, me sentí muy bien conmigo misma de poder escapar, porque cuando yo sufrí el abuso no pude escapar. Me siento bien conmigo misma porque soy capaz. Ahora me doy cuenta que tengo más fuerza y capacidad de defenderme y encontrar lugares seguros. Entonces, este tipo de conversaciones te ayudan a ti a darte cuenta, la persona está evolucionando, está progresando, está teniendo cambios, está teniendo recursos. Y después esta persona al finalizar el proceso conoció a una pareja sana, en donde con quien pudo tener una relación buena, igual, equilibrada, uhum. balanceada. Todas estas cosas te ayudan a ti a comprender. Entonces tú vas viendo los cambios que hay en las imágenes. A veces aparece un mismo símbolo o una misma imagen repetidamente a lo largo. E muitas sessões.
pero no Sí, hay, no hay uno que hace de 1 a 5 está mejor, de 1 a 5 no hay. Pero eu penso que se eu for pensar, Dani, em musicoterapia, talvez o IAPS, não, o IAPS não, porque ele é interativo. Eu acho que Verdopaê, talvez, seria o que mais se aproxima. sí, Mas, hay un análisis de los símbolos, claro, uhum, hay técnicas de análisis, pero siempre todo está puesto dentro del mundo de la persona, es decir, esto es una terapia que tiene significado dentro del mundo propio de la persona, como la uhum, psicoterapia centrada en el cliente de Carl Rogers, ¿sí? sim, Ken Brusha desarrolló una escala sim. para ver cómo la persona respondía a GIM, se llama Scale for Assessing Responsiveness, Uhum, Guided Imagery and Music. Es una escala en donde él evalúa según cómo la persona responde a una relajación, cuáles son el tipo de experiencias que tiene la persona, si son imágenes productivas, si hay involucramiento emocional, si hay congruencia en las imágenes, si hay relevancia con los temas personales. También Bruce evalúa cómo la persona se relaciona con la música, es decir, si puede, por ejemplo, identificar una emoción presente en la música, ¿sí? Cómo sim, reporta verbalmente, cómo se comunica con el guía, el procesamiento verbal y él da puntaje a eso. Y sí existe esa escala. Yo personalmente no uso la escala, pero sí também. utilizo los Uhum, criterios que él pone allí. Todo esto uno lo va evaluando y uno va viendo cómo la uhum. persona va respondiendo a la propuesta del método É. Boni. Tem o artigo e tem em um dos livros ele cita e ele fala, e tem um artigo também que fala da escala e que mostra tal, mas dá para, eu diria que dá para perceber muito bem. É tão profundo, o método é tão profundo que você consegue perceber muito bem. Sim. Eu acho legal a gente refletir também e sempre lembrar dessas outras possibilidades de avaliação, dessas outras possibilidades de acompanhamento, né? Porque a gente é sempre muito estimulado a seguir o método científico, médico-científico, que é, digamos que um padrão, especialmente, né, em países ocidentais e tudo mais. É, e abordagens, tem algumas abordagens, tem algumas práticas, né? Como vocês estão trazendo aqui do método Boni, como a gente viu também sobre a terapia Benenson, que esse recurso ele não é o único ou ele não é um valor primordial, né, para essa Aham, evolução. Então, eu acho que vale também, né, ter esses recursos. Lógico que tem situações que é aham. importante ter alguma ferramenta de avaliação, justamente para mensurar de forma É. mais ampla, Já né? colocou aí essa Scale Assessment, o Santiago acabou de pôr aí no chat, aí dá uma olhadinha que você vai ver, é de 2000, tem esse artigo Sim, legal. E de aí 2000 e tal, tá bom? maravilha. Muito obrigado, Santiago. Vou até colocar também depois para tentar, né, compartilhar de Uhum. alguma forma Uhum. no É um YouTube, artigo, para o pessoal poder acessar também, né? E vocês estavam comentando sobre essa questão das mandalas, né? Vocês podem comentar um pouquinho mais sobre como é que funciona essa utilização das Uhum. mandalas dentro do método Boni? Claro, claro. Helen Boni tuvo durante sus años de trabajo en los años 70 la conexión y el encuentro con una arte terapeuta muy importante en los Estados Unidos que se llamaba Joan Kellogg. Y Joan Kellogg era la encargada de poder hacer arte terapia con los pacientes en este instituto. Uhum. Y le enseñó mucho a Helen Boni sobre cómo un dibujo hecho en un espacio con un círculo nada más, cómo ese dibujo podía ser un reflejo del estado interno de la persona.
Entonces, cuando hablamos de mandalas, no hablamos de mandalas como esto, no. A la persona se le da solamente una hoja blanca con un círculo y se le dice que ponga allí color o forma de forma libre, totalmente libre, dentro del círculo, fuera del círculo, con los colores que quiera, con la intensidad que quiera, y puede hacer dibujos abstractos. Esto ayuda para varias cosas. Primero, el mandala se utiliza justo cuando la persona sale del viaje, de estar con los ojos cerrados, en una experiencia muy intensa, sale al mundo físico, al mundo del cuerpo, al mundo y necesita algo donde poder concretar de una manera visible, de una manera tangible su experiencia. No siempre dibujan la experiencia, sino puede ser algo abstracto y eso le ayuda a integrar. Esa fase es muy importante, la fase de integración, porque buscamos que la persona regrese a un estado normal de la conciencia. El mandala ayuda a integrar porque estás haciendo algo concreto, algo visual, pero al mismo tiempo también estás dejando una especie de recordatorio de lo que fue tu experiencia. Y ese mandala se lo lleva el viajero para su casa y lo puede ver cada vez que quiera. Y puede decir, wow, recuerdo que este color naranja que puse aquí representa la fuerza que sentí para poder escapar del tigre que me estaba persiguiendo, por ejemplo. Entonces puede ser un gran recordatorio dentro del proceso. Pero también le sirve al terapeuta o al guía que está entrenado en el análisis de los mandalas para poder ver eh, el proceso, para poder ver cómo se está dando el proceso en el mundo interno a través de un análisis que hace de la forma, del color, del trazo, de la organización o desorganización, de la expansividad o de la contracción. Se evalúa también a través de símbolos y símbolos a veces arquetípicos. A veces encontramos cruces en los mandalas que tienen una simbología arquetípica desde el inconsciente colectivo de Jung. A veces encontramos triángulos, a veces encontramos espirales que también tienen un análisis que se da más desde la psicología de los arquetipos, la psicología de los mitos, que también es una parte importante que entra allí. Vivi sé que también tiene formación en mandalas con precisamente el sistema que desarrolló Joan Los Kellogg. dois. Sí. Os dois. Eu fiz o Mandalas Assessment Research Instrument, que é o Mari Carlos, aliás. Devo citar aqui a outra pessoa que também tem GIM no Brasil, que é a Irci, graças, Irci Inokushi. Ela tem que ser citada sim, porque ela é uma pioneira no Brasil de GIM. E eu converso bastante de mandalas com ela, por sinal, que ela também gosta, e obrigada, Irci. Então, aqui no Brasil, a gente tem uma outra formação de mandalas que não tem a ver com o GIM, que é da Miriam Seimas, e ela trabalha com Johnny Kellogg e a Suzanne Fincher, que é a discípula de Johnny Kellogg. E através dessas duas, depois que eu fiz um ano desse curso de mandalas, é que eu comecei a internalizar o GIM, porque eu sou arteterapeuta também, e aí eu comecei a internalizar, entender o GIM a partir das mandalas e eu fiz o caminho contrário, aí fez sentido, aí eu comecei a fazer, aí eu fiz assim, agora pode. Então, as mandalas para mim foram muito importantes, até assim, na formação, de compreender as mandalas para depois chegar ali onde tem que ser, porque são círculos, tem quadrantes, tem movimento, tem figuras, tem cores, tem tudo. Então, o desenho projetivo, eu diria que é a técnica perfeita para isso, que junta os dois. Ahí me parece importante mencionar a Carol Bush. Carol Carol Bush, Bush sim. aprendió con Joan Kellogg y recibió mucha información de ella, y Carol Bush desarrolló el sistema de Circles of the Self o círculos del ser. Es una formación complementaria al método Boni. Durante la formación del método Boni se estudian los mandalas y se ven algunos principios básicos e intermedios
para poder analizar los mandalas, pero la formación de Circles of the Self o Círculos del Ser es mucho más completa y E é esa la bem necessário. Bush, que ella es fundadora del Atlantis Institute Uhum. Consciousness and Music, que es de los primeros institutos que dio la formación en el método Boni. É bem necessário. E Santi é um formador de Circles of the Self, sim? Sí, 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 É bem también necessário. É. sí. Vamos a ofrecer un curso en noviembre de Circles of the Self. Aham. Uhum. Ok. Eu vou ter Legal. que deixá-los. Eu vou ter que voltar a minha classe. Sim, Uhum. Tá certo, eu Vivi. já disse assim. Muito obrigado, né? Você tirou um tempinho aí no meio do trabalho para poder participar aqui com a Graças. gente. Agradeço demais por essa disponibilidade. E a gente mantém, né, parceria, a gente vai se falando aí para Conversamos, isso outras mesmo. questões. Estamos aqui na Facebook. Daniel, Sí, eu estamos nos vemos muito. E Santi também vai haver agora, vai haver-me muito mais a hora. qué bueno, Vivi. Muito bom. Sim, É, graças. eu queria só fazer uma última perguntinha, se você puder Sim, responder sim, rapidinho antes de sair. sim, E por aí favor. depois eu já passo a bola para o Santiago também, que é com relação a essas formações. E aí eu queria perguntar para você Uhum. especificamente, Vivi, como que está Tá, isso aqui no Brasil, né? Como que é o acesso a essas formações, seja o método vamos lá. Boni, a questão das Uhum. mandalas. Sim. A questão das mandalas, você pode fazer tanto pela linha da arte terapia, quanto você pode fazer cursos de mandalas. Mandalas, são coisas que se iniciam no círculo. O MARI, o Mandalas Assessment Research Instrument, especificamente, tem uma pessoa que é licenciada no Brasil, que é a Patrícia Wildmer. Ela é de Santos. Então, assim, para passar pelo MARI, MARI puro, não o MARI Circles of the Self. Você tem que passar pela Patrícia Wildmer. Cursos de mandalas tem outros, vários outros, eles não são tão licenciados e tão restritos assim. O de IM, existe a ERCI, como eu já disse aqui, a ERCI no CUSH, a Lia Rejane Mendes Barcelos, ela chegou ali bem perto. Eu estou terminando a formação, já fiz todos os módulos, né? Falta entregar os documentos, não vou nem olhar para Santiago agora, não vou a mirarte, pero necessito entregarte muitos papeles. Então, eu preciso. Estoy Eu esperando. tô no. Sim, tem um Sí, final de formação aí que eu estou fazendo e eu ainda preciso qué só bueno, terminar uma. qué bueno que en Brasil se estén formando algunas personas. Esta Sim, formación la pueden tomar. Si te tienes que ir, vive, ve tranquila. isso. E agora, isso que eu ia falar, eu vou passar a bola para Santiago, porque a formação é nesse momento através dele, tá bom? Aí Tá Santiago ótimo. pode explicar melhor. Aqui no Brasil é isso. Tem mandala, sim. Erci é formada no Brasil. Eu estou aqui no caminho, mas o Santiago é o licenciado que vai fazer. Tá bom? Tá Então, ótimo, muitas Vivi. graças. Obrigada pelo programa, pela invasão aqui no programa do colega. Muito, Entrando no programa do colega aí. Ah, Graças. bien. muito Hasta obrigado, Gracias. pronto, viu? gracias. Tchau, tchau. Muito bem, Bueno, Santiago. Então, comenta mais um pouquinho para gente. Como é que está essa estrutura? Como que as pessoas podem se formar no método Boni atualmente? la formación en el método Boni es muy apropiada para musicoterapeutas que quieran también tener una especialidad en un método receptivo tan potente como este, pero también la toman psicólogos o terapeutas de otras especialidades como arte terapia. Creo que para los musicoterapeutas, especialmente ahora que hay tanto desarrollo de la musicoterapia activa, tener métodos que nos lleven a un mundo interno de introspección son importantes. Y en este momento en Sudamérica, el Atlantis Institute ofrece la formación. Vamos a empezar el nivel 1 de la formación en mayo de forma virtual. La puede tomar cualquier persona en cualquier parte del mundo. Se da en 2 fines de semana la formación del nivel 1
a través de Zoom. Luego tendremos el nivel 2 también virtual a través de Zoom y el nivel 3 se proyecta para el próximo año de forma presencial en Valencia. Es una formación que tiene 3 niveles. El primer nivel te da los fundamentos, los principios de cómo actuar como guía, cómo ser un guía, cuál es la filosofía y las posturas que tú debes tener para poder escuchar y recibir a una persona desde toda la filosofía del método Boni, en donde debes entender que las respuestas vienen de la persona, que la persona tiene un sanador interno que va a mostrarle cuáles son los caminos y las resoluciones posibles. En el nivel 1 aprendes las técnicas básicas para guiar y aprendes 4 programas de música. Hay algunas prácticas entre un nivel y otro que son supervisadas, son acompañadas por un tutor. Y para el nivel 2 es un nivel más largo, ya tienes que desarrollar más técnicas para guiar, aprendes técnicas más avanzadas preparándote para la parte clínica, que la parte clínica viene en el nivel 3, que consiste en cómo utilizar el método Boni en situaciones de psicopatología como depresión, duelo, ansiedad, trauma, abuso, muchas situaciones clínicas. Luego en el nivel 3 también se ve cómo el método Boni también nos lleva a experiencias internas con las dimensiones de los arquetipos, las dimensiones mitológicas y también las dimensiones espirituales. Esto es una formación que dura más o menos 2 años. Es una formación bastante rigurosa, muy completa, muy rica, muy seria, porque estamos formando personas que van a tocar los tejidos más delicados del interior de las personas. Entonces deben tener una formación y un acompañamiento muy cercano, que es lo que exige la AMI, Asociación para Música e Imágenes, exige que sea así. Entonces, bueno, ojalá que puedan, los invitamos a que los musicoterapeutas de Brasil, por ejemplo, puedan formarse. Ahora el Atlantis Institute está dando becas para mitad de precio a los musicoterapeutas o estudiantes de musicoterapia latinoamericanos que quieran formarse. Entonces, es el momento para iniciar. Si alguno está interesado, este sería un buen momento. Pô, muito legal. E tem algum contato, algum canal na qual o pessoal possa se informar mais sobre como fazer essa formação? Sí, por supuesto. Entonces, pueden ingresar a www.takim.co. eh, en esa dirección, si quieren, se las dejo aquí por Se el puder, chat. isso, agradeço. Porque aí eu coloco depois, até como um destaque aqui, eu vou ver se eu consigo colocar, né, como um destaque aqui no vídeo, para no que você está falando eu já coloco. Ah, ótimo. Exacto. Entonces, allí a través de Takim, takim.co, Uhum. pueden ingresar. Está toda la información sobre la formación o pueden escribir a mi correo santiago@takim.co. Takim es TAKIM.co. Ah, Y, ótimo. y ahí está toda la información para que puedan participar o conocer. También en Brasil hay personas que pueden dar algunas sesiones, como está Ercio, está Vivi, si quieren tener un viaje y probar cómo se siente eso, cómo es una experiencia con el método Boni también. También en la página de la AMI, se las voy a dejar por aquí, es la página que pueden ustedes consultar para ver cómo funciona esto a nivel mundial y cuál es el directorio de especialistas, por ejemplo, por si acaso quieren contactar a alguien para tener alguna sesión. Puede ser también que a veces se puede hacer vía Zoom estas sesiones, entonces puede ser que se quieran animar a eso. Están muy, muy invitados. Ah, legal.
Dá para fazer online as sessões, é isso mesmo? Sí, es posible, Interessante. no para todo el mundo, para Sim, algunas sim. personas lo pueden hacer. Pienso que es mejor Interessante. hacerlo presencial, pero Uhum. hemos probado que desde la pandemia del COVID, probamos cómo hacerlo virtual y funciona muy bien, siempre y cuando el viajero tenga todo lo necesario, un lugar privado, un lugar donde poder estar cómodo, donde poder escuchar bien la música. Puede ser muy bueno hacer las sesiones virtuales, entonces también anímense si quieren hacerlas así, pueden probar, es muy bueno. Legal, muito interessante. É sempre um, eu acho que essa é uma questão que ela permeia ainda, né, em especial nas áreas de terapias, especialmente falando da musicoterapia, né, todo esse aspecto do atendimento remoto, do atendimento à distância, né. Depois da pandemia, com toda a organização que foi feita ali para que a gente continue oferecendo os nossos serviços, cuidando das pessoas, né, abriu um leque de possibilidades muito interessante nesse aspecto, Sí, né. eso es bueno. Cuando no se puede de forma presencial, es bueno que podamos llegar hacia a las casas y hacerlo a distancia. Sí, Legal. E para a gente finalizar a nossa conversa, Santiago, tem uma última pergunta que eu queria te fazer, né, diante dessa amplitude de possibilidades que vocês trouxeram, compartilharam aqui com a gente sobre o método Boni, eu queria saber o que que você enxerga ali como principais desafios que esse método tem atualmente, como, enfim, quais os caminhos possíveis, né, para enfrentar ou mesmo superar esses desafios? claro. Bueno, hay limitaciones y hay desafíos también. Dentro de las limitaciones, el método Boni no puede usarse ni debe usarse con personas que tengan rasgos esquizoafectivos, que tengan desorden de su pensamiento, ¿no? Que haya un pensamiento incoherente, ¿no? Como en los cuadros psicóticos. Es muy Uhum, contraproducente, ahí no se debe usar. Pero aparte de eso, cualquier persona puede utilizarlo, casi cualquier persona, incluso con diferentes situaciones emocionales o de salud mental, pero presentan desafíos grandes. Por ejemplo, uno de los más grandes desafíos es trabajar gradualmente con la resistencia natural que tiene la mente para controlar las cosas, ¿no? Por lo general estamos acostumbrados a pensar, a actuar y a decir todo de una forma que sea aceptada por el otro, pero cuando entramos en un estado no ordinario de conciencia, el inconsciente sale y a veces no nos gusta mucho lo que vemos, porque son cosas que sim. han estado deprimidas. Entonces es un desafío poder ir gradualmente llevando estas cosas a la conciencia para liberar esa energía, para dar mayor comprensión, mayor autoconocimiento de lo que verdaderamente tenemos por dentro. Entonces, eso es un desafío, cómo trabajar en un proceso gradualmente para que la persona pueda ir sacando de su mundo interno aspectos más difíciles, dolorosos, tristes o aspectos más sombríos que también contenemos, eh, cosas que no aceptamos de nosotros mismos. Eso es un gran desafío, pero hay otros como por ejemplo, la contratransferencia. Cuando estamos trabajando con estados no ordinarios de la conciencia, para el guía, todas las imágenes son tan ricas, las que vienen del viajero, hay tanta fuerza vital en esas imágenes que tú imaginas también lo que la otra persona está diciendo y empieza todo eso a resonar en tu mundo interno y puede que te guste o puede que no te guste. Entonces es un desafío también poder situarse en el mundo del viajero, pero con un rol de terapeuta, haciendo conciencia también de cómo eso te afecta a nivel personal. A veces puede ser que tú quieras que pase algo en las imágenes del viajero, que
salga corriendo el viajero, pero tienes que esperar y dejar que sea la persona que lo haga. No puedes decirle qué debe imaginarse. O puede que te alegren cosas que le pasan. Está bien, pero debes aprender a que la persona haga las cosas por sí misma. Ese también es un desafío. Y es un desafío grande, sobre todo cuando la persona se encuentra con cosas dolorosas, recuerdos dolorosos, situaciones difíciles, de poder tú hacer intervenciones que le ayuden a la persona a integrar eso de una manera que sea completa, que tenga un criterio terapéutico y no evitar que le duelan ciertas cosas, no evitar, sino poder recibirlas y poder trabajarlas de forma terapéuticamente. Hay muchos desafíos, esos como por mencionarte algunos. Ah, eu imagino. E conforme você foi falando, principalmente desses aspectos, né, voltados ali à relação terapêutica, né? Tem alguma orientação específica, por exemplo, a programas de supervisão, né? Porque, assim, como que se organiza, como que funciona essa supervisão dentro do método? Es muy importante la supervisión porque te ayuda a tener una cierta objetividad y nosotros llevamos a cabo jornadas de supervisión cada cierto tiempo donde invitamos a practicantes, especialistas o estudiantes a compartir sus casos y podemos discutirlos siempre que de una manera pues confidencial, ¿no? Y bajo un criterio ético. Ese es un espacio importante, pero también podemos solicitar supervisión profesional con un supervisor al cual le enviamos la documentación con permiso, lógicamente, del paciente para que nos ayude a resolver ciertas dudas sobre cómo manejar un caso y también a identificar cuáles serían los posibles aspectos contratransferenciales que puedan estar afectando el proceso. Y es algo que corresponde al guía, al terapeuta de GIM, llevar a su proceso personal. Siempre que estamos nosotros trabajando con esto, en estos niveles de conciencia tan profundos y tan ricos, es necesario hacer un proceso personal propio de forma permanente, porque es mucho lo que se recibe mucho, 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 mucho. Entonces, con el terapeuta es posible hablar de esto y también poder limpiar y despejar todo aquello que hemos estado recibiendo del cliente y poder entonces ayudarle desde un lugar mucho más claro, más centrado. Tá certo, tá ótimo então, Santiago. É, eu quero agradecer imensamente, né, ao seu aceite mais uma vez aqui. Foi um enorme prazer poder conversar com você, conversar com a Vivi, né? Uma pena que dessa vez não tivemos o contexto, né, o conceito da transmissão dessa conversa ao vivo, que enriquece muito as perguntas que as pessoas que nos assistem trazem, mas até já deixo aqui o convite aberto, né, para que outros encontros possam acontecer e deixo inclusive no plural, né, para que a gente possa ter mais encontros, mais oportunidades de conversa, esclarecimento de dúvidas, de formação, né, de musicoterapeutas e até como você mesmo trouxe, outros profissionais interessados no método Boni, justamente para ampliar cada vez mais, não só a experiência e os conhecimentos, como também a própria prática, né, desse método tão interessante, tá bom? Qué Você quer, bueno. você quer deixar alguma rede social, algum contato? O seu e-mail mesmo já é o principal canal para o pessoal entrar em contato com você? Sí, pueden entrar a Facebook, Instagram, @takim.musicoterapia. Allí están las redes sociales. También en YouTube, por Uhum. Takim, buscar ahí algunos videos interesantes sobre el método Boni. Y si quieren hacer preguntas
sobre esta conversación que tuvieron, haya algo que les gustaría saber más, pueden escribirnos por esas redes sociales o al correo directamente a mí y con mucho gusto les puedo responder. Y ojalá, Dani, en algún otro momento podamos también volver a hacer un live o cuando se pueda poder reencontrarnos nuevamente para seguir hablando de estos temas. Tá ótimo, então, Santiago. Muchas gracias. Muito obrigado mesmo pelo aceite, pela disponibilidade, né, e por toda a troca que a gente teve aqui. E agradeço também a você que nos acompanhou até aqui, né, que veio, acessou aqui o canal da UBAN, acompanhou o vídeo, mesmo essa gravação, participou. Reforço aqui o convite do Santiago, se surgiu ainda alguma dúvida, alguma questão que não foi muito bem esclarecida na nossa conversa, ou que suscitou, né, que instigou aí outras perguntas, fiquem à vontade para entrar em contato com o Santiago, ou mesmo para entrar em contato comigo, com a UBAN, para a gente fazer também essa ou outras pontes que possam surgir, tá? Reforço, não esqueçam de assinar o canal aqui da TV UBAN, né, ativar ali o sininho para sempre estar por dentro das informações que a UBAN traz. E a gente se encontra num próximo programa.